En la ciudad de Pekín, en China, hay una ciudad dentro de la ciudad, le llaman la ciudad prohibida. En esa ciudad vivía el emperador de China con toda su corte. Está llena de palacios hermosos, jardines bellamente cuidados, lagos de aguas cristalinas. Como se dijo, en la ciudad prohibida solo podían entrar los grandes dignatarios, los embajadores de países extranjeros y los ministros y señores de alto cargo. Entre las gentes del pueblo circulaban historias sobre las maravillas que en la ciudad prohibida había. Se hablaba de salones de mármol, alfombras de seda, jardines con flores que nunca se marchitaban, lagos llenos de peces de colores y gentes ataviadas con trajes suntuosos que deslumbraban la vista. Cada vez que un embajador extranjero llegaba a Pekín era costumbre que se presentara elegantemente vestido ante el emperador de China para presentarle sus respetos y siempre llegaban con algún obsequio de su lejano país. Cuentan las historias que uno de esos embajadores trajo una vez un pájaro mecánico de oro y piedras preciosas que cantaba al darle cuerda. Dicho regalo causó gran sensación entre las gentes de Pekín. Todos comentaban la maravilla de mecanismo, la habilidad de los diestros artesanos y orfebres para crear tal artilugio. Pero claro, las gentes se preguntaban el porqué de tan increíble obsequio. Y así nos enteramos de una historia que desde entonces se narra una y otra vez al calor del fuego antes de ir a dormir. En los jardines de la ciudad prohibida había un ruiseñor que alegraba con su trino a cuantos lo escuchaban. El trino del hermoso pájaro se escuchaba en uno de los jardines más remotos de la ciudad prohibida, por lo que tan solo los jardineros y sirvientes habían escuchado su hermoso canto. Pero de alguna manera el emperador oyó hablar del melodioso canto del ruiseñor, tal vez escuchara una conversación entre los camareros, o las mucamas del palacio. El caso es que envió a su secretario mayor para que le trajera ese pájaro del que había oído hablar. El secretario comenzó a indagar sobre el ruiseñor y una de las fregonas de palacio accedió a llevarlo a los jardines donde el trino del ave se dejaba sentir. Salieron ambos del palacio y como el bosque quedaba algo retirado, pasaron frente a un pequeño prado donde estaba pastando una vaca que mugía tranquilamente. «Ah, ese es el ruiseñor», dijo el secretario, «ya lo había oído antes, a eso le llaman melodioso trino». «No», le dijo la fregona, «mi señor, eso no es un ruiseñor, es una vaca de las que ordeñan todos los días para sacar leche con la que hacen quesos y natillas». Continuaron caminando y pasaron frente a un estanque en el que croaban unas ranas. «Ah, entonces ese sonido es el del ruiseñor», dijo el secretario. «Vaya, pero si estoy harto de sentirlo por las noches después de una tormenta». «No, mi señor», le contestó la muchacha, «esas son ranas, las ranas no trinan, croan». Llegaron por fin al jardín y esperaron. Al momento el ruiseñor comenzó a cantar y el secretario quedó embelesado con aquella melodía. El secretario mandó a los jardineros que atraparan aquella maravilla, lo metieran en una jaula y se lo llevaran al emperador. Así lo hicieron y cuando en palacio oyeron aquel trino celestial, todos quedaron embobados por la delicia del trino del ruiseñor. Le hicieron una enorme jaula de oro y el ruiseñor acompañó entonces todas las audiencias del emperador. Cada vez que un embajador venía a la corte era regalado con el canto del ruiseñor. En todos los reinos del mundo entero se comentaba el trino del ruiseñor, su alegre canto y de esa manera en el Japón, tierra de gentes creativas, fue que decidieron construir el pájaro de metal, adornado de oro y gemas exquisitas, que imitase exactamente el canto del ruiseñor del emperador de China. Una vez construido decidieron crear otro en señal de buena voluntad y respeto para el emperador. El pájaro mecánico causó gran sensación en la ciudad prohibida. Todos querían oír tal maravilla del ingenio humano. La llegada del nuevo mecanismo extraordinario hizo que el ruiseñor fuese olvidado poco a poco y un buen día uno de los criados que limpiaba la jaula al verlo triste y apagado decidió abrirle la jaula para que volara y alegrara con su trino el bosque donde siempre había vivido. Sin embargo, el pájaro mecánico tenía un inconveniente. Había que darle cuerda continuamente para que cantara y además siempre repetía la misma melodía una y otra vez. Al principio resultaba muy complaciente, pero pasados unos días resultaba cansino oír una y otra vez el mismo canto. Como el ruiseñor había escapado de su jaula de oro, cada vez que venía un visitante, cada vez que había fiesta en palacio,
Cada vez que había un evento especial, le daban cuerda al mecanismo y el ave de metal sonaba. Tanta cuerda y uso le dieron que un buen día sonó un crack, resultó que los engranajes habían saltado por los aires, se había roto de tanto uso que le dieron. Llamaron a los mejores ingenieros, a los artesanos, pero nadie supo arreglar al pájaro mecánico. Pasaron los días y las semanas, en el palacio ya no se sentía el trino del pájaro mecánico, ya no había trinos ni mágico sonido en las audiencias, ni en los homenajes. Sucedió que el emperador enfermó gravemente a tal punto que, temiendo su muerte, empezaron a instruir a su sucesor para el cargo de dirigir los destinos de China. El emperador en su lecho veía pasar su vida ante sus ojos, recordaba los aciertos y errores que había cometido y recordó el alegre canto que el ruiseñor había traído a su vida. Recordó el día en que el secretario había llegado con el pajarillo en aquella jaula de palos y cómo su canto alegró desde entonces el palacio, cómo su canto le hacía despertarse cada mañana con nuevos bríos y esperanzas. Esperando ya su triste desenlace, anheló como última voluntad poder escuchar el alegre canto del ruiseñor. Los médicos que lo atendían mandaron buscar a la maravillosa ave, pero nadie encontró al ruiseñor por más que lo buscaron. Dejaron al emperador solo en su enorme aposento para que hiciera sus oraciones y entregara su alma pacíficamente. Lejos, muy lejos de palacio estaba el ruiseñor alegrando el bosque con su canto. Todos sabemos que los animales tienen un sentido que les hace percibir la angustia de los seres humanos. El ruiseñor, aunque estaba lejos, sintió que el emperador estaba solo, enfermo y necesitaba su trino. Voló hacia las habitaciones y posándose a la cabecera de la cama comenzó a cantar. Desde los pasillos del palacio todos pudieron escuchar el alegre canto del ruiseñor. Empezaron a buscar de dónde venía el canto alegre del ave. Abrieron las puertas de la habitación real y allí, posado en un dedo del emperador, estaba el ruiseñor cantando sin cesar. El emperador, sentado, sonreía contento, estaba totalmente recuperado de su enfermedad. Vivió muchos años el emperador, jamás permitió que alejaran al ruiseñor de su lado. Todas las mañanas le abría la jaula para que el pájaro volara libremente, surcara los cielos, fuera a los bosques de la ciudad prohibida y luego regresaba junto al emperador para alegrarlo con su canto melodioso. Y esta es la historia que se cuenta sobre el ruiseñor y el pájaro mecánico que un día hace muchos años ocurrió en la ciudad prohibida de Pekín. Hoy ya no hay emperador en China, y la ciudad prohibida puede ser visitada. Si algún día viajáis a China, y visitáis los palacios y jardines de la ciudad prohibida, recordad esta historia, seguro que toda